Bienvenido al despertar de los valientes. Hoy vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil. Cosas que son muy profundas, muy fuertes, de alto impacto en la vida de la mayoría de las personas que alguna vez vivieron esta situación. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo: de ciertamente os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Estas son las palabras de Jesús, palabras a favor de los niños. En estos próximos minutos vamos a estar hablando sobre este tema tan importante y que hoy, en estos días, se ha hecho hasta, podríamos decir, normal conocer a personas, a niños que han sufrido abuso sexual. Siempre es bueno hablar, más que pasar por alto e ignorar esta terrible temática que sufren nuestros niños y que es una situación que parece haberse agravado a pesar de los esfuerzos por mitigarlo en nuestros tiempos. Así que vamos a hablar de esto. Y bueno, mientras vos leías los pasajes bíblicos, yo quedé como asombrado porque si bien nos pusimos de acuerdo sobre el tema, no específicamente sobre algún texto o pasaje bíblico en particular. Y si vos te podés fijar, yo tengo aquí anotado justamente los pasajes bíblicos que acabas de leer, así que entendemos que la cuestión va por este lado y que nuestro público puede ser bendecido, encontrar alguna forma de sanar si han sido víctimas y también si les ha tocado o se ubicaron en el terrible rol del victimario. Es una situación también de la que hay que salir y tratar de subsanar esta agresión, tan terrible agresión que de algún modo es insinuada por el Evangelio y en las palabras del Señor Jesucristo como un acto terrible, con todos los agravantes para aquellos que perpetran, llevan adelante esta clase de delitos y esta clase de crímenes que deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad con todos los agravantes, porque la mayor violencia que se puede causar contra un ser humano es en la etapa de su infancia, niñez y en el área de la sexualidad. Muy fuerte, muy fuerte. Te invito, antes de continuar, si no estás suscrito, que te suscribas a este canal, porque queremos ser un canal de bendición, de edificación y sobre todo de despertar el valiente que hay en tu interior, porque es tiempo de levantarnos, tomar las armaduras espirituales que el Espíritu de Dios nos proporciona a través de Cristo Jesús y pelear la batalla de la fe. Así que nos podés seguir por acá, por YouTube y también por Instagram. Estamos como Despierten Valientes, Despierten Valientes. Sin más, vamos a continuar hablando sobre esto. Hay algo muy importante que recién dijiste y es que en la etapa de la niñez, ¿no? Esto es obviamente mucho más grave, ¿no? El tema del abuso, del maltrato, de la violencia, cuando se genera y se transmite a niños, es lo más grave que podría existir, porque un niño, en cualquier etapa de su niñez, es un ser completamente vulnerable e inocente. Por eso creo que es muy importante que hoy hablemos de esto. Hay muchos adultos, hace poquito una mujer grande que vio
capítulo anterior que estuvimos con Malaquías, una mujer de casi 70 años se acercó y me dijo qué importante fue lo que hablaron, porque muchos y casi todos, dice, fuimos abusados. Sí. Wow. Sí, vos sabés que por un lado está la estadística, y la estadística ya es de temer porque la estadística blanqueada, digamos, los números blanqueados por los organismos internacionales, específicamente por UNICEF, son alarmantes. Te hablan de alrededor de 380 millones de casos de abuso anuales. Es una enormidad. Es una estadística alarmante. Pensá que la población mundial en los días de Jesús era de 200 millones de habitantes y hoy tenés casi el doble involucrados en el papel de víctimas de esta terrible aberración. Así que es un dato terrible. Pero sin embargo tenés los otros casos que nunca fueron blanqueados, que nunca fueron contados, porque justamente una de las cuestiones, uno de los comportamientos o conductas que siguen al abuso por parte de quienes lo sufren es el retraimiento, el aislamiento, la vergüenza, y entonces la gran mayoría no lo va a contar, ni siquiera a veces en los ámbitos de mayor confianza, como podría ser una iglesia, un equipo pastoral, un equipo interdisciplinario. Si la gran mayoría no lo va a contar. Y yo abono justamente lo que te contaba esta señora mayor, que la gran mayoría de los seres humanos, muchos, de una u otra manera, hemos sido víctimas de esta cuestión tan terrible. Y la verdad es que cuando me habías propuesto el tema, yo como que me cargué, ¿viste? Porque es algo terrible. Escuché una vez una frase de un profesional de la salud decir que si querés arruinar a un ser humano, violentalo sexualmente en su niñez. Wow. Y vas a tener una persona postrada de por vida, ¿no? Entonces es algo terrible, es lo más ruin que puede hacer un ser humano, ¿no? Es violentar sexualmente a un inocente. Siempre la violencia es mala en todo orden, en todo momento, en toda circunstancia, con toda clase de personas. La violencia sexual no admite contemplación alguna, no admite atenuantes, pero tiene todos los agravantes cuando se trata de el abuso cometido contra un niño. Wow. Y sí, de hecho la frase textual que dijo esta mujer dice, ¿qué niño no fue abusado? Sí, es terrible. Hay situaciones que, por ejemplo, se pueden dar, a veces, diríamos, y esto sin atenuar o sin quitarle gravedad o severidad al tema, se pueden dar, por ejemplo, por ahí entre pares en la escuela, donde a lo mejor uno está un poquito más despierto que otro, o aparece un niño vulnerable y otro curioso y otro que ya a lo mejor viene sobreestimulado sexualmente y a lo mejor un niño puede abusar de otro niño o una niña, lo que sea, pero eso ya es quizás donde por ahí más puede llegar a ocurrir. Son probablemente los casos que no llegan a instancias judiciales o a instancias de intervención policial o de directivo de una escuela. Pero sí que ocurren. Y yo abono esto que dice esta persona, esta hermana en Cristo, que todos de alguna manera fuimos vulnerados, golpeados, y realmente es difícil salir. Y solo Dios puede sacarnos de eso y sanar el alma, sanar el corazón, sanarnos y restaurarnos y darnos una vida sin las consecuencias de esta atrocidad. Hay cosas muy, muy duras también que se viven, claro, de acuerdo también al entorno donde uno se cría, ¿no? y nace y es formado como ser humano. Tiene mucho que ver la familia o si no simplemente el entorno social, el barrio, el ambiente, si es campo, ciudad. Yo sé que vos fuiste nacido y criado en la vida campestre. Sí. ¿Sí? Y
no porque uno dice, bueno, está en el campo con los animalitos, quiere decir que es todo paz y amor, sino que también ahí se ven otro tipo tal vez de perversión que tal vez diferente en lo que se ve en la ciudad, pero es perversión al fin. Que algo, o sea, obviamente sin dar detalles, pero cosas que en tu niñez, que sé que algo, alguna vez me contaste, pero que viste alguna práctica, algo que contemplaste o sabías de un familiar o vos mismo presenciaste siendo niño en el campo. Sí, bueno, quizás no con la gravedad que se puede dar en otros lugares. Digamos, la vida rural también tiene lo suyo, como vos bien decías, no es un paraíso, no es la completa inocencia, pero bueno, por una cuestión de densidad poblacional, el riesgo, digamos, se reduce enormemente. Y pensás que en mi escuela rural éramos 13 alumnos en total y 6 o 7 varoncitos. Y aún así, por ahí, como te decía, los compañeros más grandes, con relación a los más chicos, o queriendo despertar cosas, o queriendo enseñarte, o decirte, o contarte alguna situación, o exponiendo algunas partes íntimas porque eran más grandes, cosa que los más chiquitos no entienden. O sea, un par de esas situaciones, por ahí las hemos vivido, pero te reitero, quizás no al nivel de otros chicos en otros ámbitos como los que uno por ahí ve hoy a través de los medios. Uh-huh. Pero bueno, eso, aunque parezca una cuota menor, no te deja, o sea, no es algo que no deja rastros. Es algo que de algún modo altera ese orden emocional, espiritual, psicológico que uno necesita. O sea, que debería ser algo normal en todos, pero sin embargo se ve estropeado por esto. Y bueno, eso se agrava con otras cuestiones. Como os decía, a veces por ahí, en mi época, digamos, cuando éramos chicos, los padres no te hablaban absolutamente nada. Ahora estamos casi en el otro extremo, digamos, ¿no? Hay como toda una fiebre para querer despertar a los chicos, decirles, enseñarles, especialmente esta instrumentalización que se está dando a través de la educación pública y con el poder del Estado. Eso me parece también una barbarie, digamos, que se está cometiendo ahora, es decir, por la sobreinformación, ¿no? Aquello era falta de información, ahora hay sobreinformación. Entonces, por ahí no tenías mucha instancia más que algún docente que te cuente algo. O sea, que a los 7 u 8 años te diga, por ejemplo, cómo fuiste concebido, cómo es el acto reproductivo. Nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos y tampoco lo preguntábamos porque no era quizás nuestro tema de interés, ¿no? A los 7, 8 años estábamos haciendo pequeños trabajos rurales, tareas rurales, ayudando en la siembra, ayudando en darle de comer a los animales, agua, buscando el caballo para ir a la escuela. Es decir, como que teníamos otro tipo de intereses. Entonces, y los padres no te contaban. O sea, la primera vez que yo escucho sobre el tema fue en el aula de la escuela, cuando la docente que teníamos nos empezó a contar y a bajar en lenguaje más o menos entendible, que muy a pesar de la inocencia, o mejor dicho, no sé si inocencia, pero por lo menos quizás la ignorancia que teníamos en aquel tiempo, te puedo decir que tampoco fue una experiencia muy grata escuchar y que te digan, ¿viste? La psicología de hace 40 años atrás, 50 años atrás, incluso muchos profesionales de la salud mental y de la psiquis te lo dicen hoy. O sea, a un chico no hay que decirle más de lo que el chico pregunta. Responder puntual y en esta cuestión, ¿no? En la cuestión de la sexualidad, uno de pronto puede tener un interrogante y ante ese interrogante hay que dar una respuesta y la respuesta no debe estar más allá de lo que el chico pregunta. Satisfacer el interés inmediato y la madurez emocional, la madurez física, la madurez cognitiva o el crecimiento cognitivo le va a llevar a generar otro tipo de preguntas que también deben ser respondidas puntualmente sin ir más, o sea, acompañar eso y no inducir absolutamente nada. Claro, hay algo que bueno, sé que nos vas a compartir y es justamente el despertar sexual prematuro inducido. Justamente lo que estamos hablando, ¿no?
decir cosas que los chicos no preguntan o que no son de su interés, sino provocarlos, ¿sí? En cierto aspecto a interesarse por eso, a generarles sensaciones que tal vez un niño hoy no tenga. El sistema apunta mucho a esto. Sí, podríamos decir, ya de hecho muchos lo dicen, que la generación de hoy y los niños están siendo sexualizados. Es decir, que todo se centra en el sexo. Esto es la verdad que increíble, porque tiene que ver con lo que leíamos. Jesús sabía que iba a haber un tiempo donde la sociedad misma iba a pervertir a lo más santo, a lo más puro de la propia sociedad, que son los niños. Y llegamos a ese tiempo, y seguramente, lamentablemente, se va a potenciar, porque en las Escrituras dice que la maldad va a aumentar. Entonces estamos viviendo en tiempos difíciles. Necesitamos, como padres, los que somos padres, entender que esta es una cuestión completamente diabólica, porque el propósito del diablo es matar, robar y destruir. Entonces tenemos que estar alertas, estar atentos. Contanos un poquito sobre este despertar sexual prematuro. Bueno, justamente es lo que se está dando ahora, en este tiempo. No surgió de estos días, sino que es, diría, una cuestión también planificada, mal planificada, porque, te reitero, la psicología, la ciencia demuestra que el ser humano, los niños, deben ser satisfechos en aquellos interrogantes que tienen y no ir más allá. ¿Por qué? Porque exponerlos a más de lo que ellos necesitan en ese momento les causa daño. O sea, la idea es que les causa daño. Y te voy a dar algunos recursos con los cuales hoy se induce ese despertar sexual. Hay toda una locura por eso. Por eso también se está dando hoy en la sociedad un giro, no toda la sociedad, diría, es una minoría todavía, un giro como a la ortodoxia en todo aspecto, porque hemos traspasado líneas rojas con respecto a la educación sexual de los niños y a la conducta sexual en términos generales, de adultos, jóvenes. Hemos traspasado muchas líneas rojas y la verdad necesitamos volver allí. Cosas que se hacen con los chicos, por ejemplo, mostrarles material condicionado, material para adultos, material pornográfico, a realizar también, te diría, insinuaciones de tipo sexual, términos, hacerle partícipe de juegos donde se involucra, juegos o charlas, incluso charlas de contenido sexual. Validar o alentar una conducta precoz. Muchas veces el chico a lo mejor puede decir algo y el adulto irresponsable lo felicita, lo alienta y le propone avanzar en esa dirección. Son formas de causar un despertar sexual prematuro. Eso no es inocente, no es sin consecuencias para el propio niño y para la sociedad en la que ese niño se vea involucrado cuando adulto o joven, con una conducta disfuncional en cuanto a este aspecto y a otros aspectos también. Porque no es que el despertar sexual prematuro arruina solo la conducta sexual o la interacción en este sentido, sino que desordena absolutamente todo. Hubo una pausita, me acuerdo, tenía un vecino del grupo de niños que nos juntábamos cuando éramos chicos, y ha salido el tema de la pornografía, y uno puntualmente me acuerdo que me dijo que el papá lo dejaba mirar. Claro. Y cuando su papá, o sea, no sé si sus padres juntos consumían pornografía, que lo dejaban mirar porque le decían, total, vos cuando seas grande vas a hacer esto. Claro. No tiene nada de malo. Sí,
es un error. O sea, yo entiendo, nosotros no venimos a condenar acá, no venimos a condenar a personas. Por ahí a lo mejor en el fragor de esta conversación se nos puede escapar algún término, pero venimos a jugar básicamente la conducta. Hay personas que son malvadas y perversas, eso es sin duda, ¿no? Y haciendo uso de la fuerza física, haciendo uso también de la fuerza cognitiva, haciendo uso de la capacidad de dominación del mayor sobre el menor, el niño se ve sometido o se ve llevado a un terreno donde él no tiene que estar, y definitivamente tenemos que sacarlo de allí o evitar que por todos los medios llegue a un terreno donde todavía no está preparado para abordar. Pero ¿cuál es el otro gran problema de todo esto? Es que, ¿y hacia dónde está orientada, por ejemplo, la ESI, la educación sexual llamada integral, que de integral no tiene nada, está orientada hacia algunas cosas no tan santas, si bien hay información que es útil y demás, con respecto a la cuestión biológica, hay otros aspectos que son de carácter ideológico y que terminan al final torciendo la esencia propia, digamos, de la persona y del ser humano. Esto está orientado básicamente a que con este despertar prematuro, los chicos terminen validando lo que antes se hubiese categorizado como una violación. Es decir, que haya situaciones consentidas. Y de hecho ya hay propuestas, legislaciones en algunos países occidentales, lamentablemente, países occidentales, países postcristianos, que están en otra totalmente, países de nuestro continente americano, en el norte, países europeos, que están proponiendo, por ejemplo, que si hay un niño de cierta edad, de 13 años, 12 años, y el chico consciente con el adulto, eso no se consideraría abuso. Pero el chico, claro, llegó ahí ya abusado emocional, psicológicamente, totalmente dominado por el adulto, para que el chico después instrumente una validación del acto, ¿no? Y esta forma de violación o abuso es peor que la otra. Es decir, es peor porque es convertir, digamos, la violación o el abuso en una situación consentida donde no haya delito, donde no haya consecuencias para el adulto perverso. Wow. El versículo 10 de Mateo 18. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Vemos el aprecio, el valor que tienen los niños para Dios. Hay cosas tremendas que, por ejemplo, si no me equivoco, el año pasado salió una película que habla sobre el abuso infantil, sobre la trata de menores y bueno, un hecho verídico, y la verdad que las cifras eran alarmantes. Y sin más, nosotros hace poco acá en Argentina tuvimos la desaparición de un niño y ya hoy no se habla más. Hace poquito también otro de Córdoba y uno, o sea, lamentablemente sabe lo que le debe estar pasando a esos niños. Uh-huh. Y ni hablar de lo que muchos viven en su casa a diario con familiares, tíos, padres abusivos, cosas que son aberrantes. Hay realidades que a veces nosotros ni las llegamos a considerar porque relativamente vivimos en ciertos estándares de vida donde estamos alejados de ese tipo de realidades tan crueles, violentas, pero eso está aconteciendo en este preciso momento que nosotros estamos acá haciendo este podcast. Por eso, algo que es importante es orar
clamar por la vida de los niños, clamar para que los ángeles, como veíamos, los ángeles del Señor estén activándose y resguardando la vida de los niños. ¿Sí? Esto produce efectos al pasar los años. El abuso sexual infantil produce efectos que son determinantes para las decisiones de nuestra vida. ¿Qué efectos nos podrías compartir, algo de lo que produce el abuso sexual? Bueno, inseguridad, confusión emocional y la normalización de lo inapropiado, la culpa, la vergüenza y la vulnerabilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la psicología del desarrollo sostiene que exponer a niños a temas sexuales de forma anticipada interfiere con la maduración emocional. Y en este aspecto, bueno, voy a citar al UNICEF, que no es santo de mi devoción, pero dicen también que advierten que la exposición prematura a la sexualidad puede ser incluso una forma de abuso sexual, y ellos le ponen la palabra abuso sexual simbólico. Para mí es abuso sexual explícito y real, digamos, la exposición o el despertar a la sexualidad prematura. Y bueno, lo que proponemos nosotros hoy, habiendo expuesto el tema, y creo que no está para nada cerrado, pero nosotros, como no somos por ahí, digamos, efectores públicos, tenemos una función espiritual y una función de parte del Señor de traer sanidad, de traer liberación, porque acá tiene que sanarse el abusado y también el abusador. Nosotros hemos abordado en la tarea pastoral a personas que han venido con esta carga porque han ocupado el papel de victimarios, ¿sí? Es decir, abusado de otros niños. Y bueno, esa persona cuando viene a Cristo también siente una culpa enorme porque tiene comprensión del acto por causa de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, tiene comprensión del acto. Y si de alguna manera se puede reparar, o sea, la situación ideal es que tanto víctimas como victimarios yendo a Cristo haya una restauración y una sanidad. Porque también se dice, y me ha tocado escuchar a mí y seguramente a vos también con jóvenes, donde el abusador en algún momento también fue víctima, fue abusado y necesita de Cristo, necesita del Señor. Porque algunos hasta yo he escuchado confesión de algunas personas decir, bueno, entendíamos que esto era como una forma normal, por eso te decía la cuestión de normalizar lo inapropiado, ¿no? Que era normal y que era así. No, realmente no era así. Y el Espíritu Santo convence y el Espíritu Santo habla, y cuando hay arrepentimiento, Dios perdona y el Señor restaura primeramente a la víctima más endeble, vulnerable y débil en la situación, y también al que cometió el acto, llevó adelante el acto de abuso. O sea, necesitamos la obra del Señor Jesucristo, pero es un tema que hay que sanarlo, es un tema que hay que exponerlo. A veces puede ser en la oración personal, en la devoción personal, delante del Señor. No perder de vista que Dios nos ama y nos ama siempre. Aquí se puede presentar un punto de conflicto para las personas, porque muchos dicen, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me quedé solo? ¿Por qué nadie me guardó? ¿Por qué fue la persona que me tenía que cuidar? Mi tío, mi mamá me dejó con mi tío, con mis primos mayores, y me pasó esto. Pero bueno, hay que ir a Dios y pensar de ahora en más que el Señor tiene poder para sanar y borrar esas heridas y restaurar la personalidad, la persona y la personalidad conforme al diseño de Dios.
Así que bueno, esto tenemos para decir, si sos de nuestra congregación, si sos de otra congregación, y si te das cuenta que tenés ahí una cuestión que no resolviste, sería bueno que puedas acercarte a un líder espiritual de confianza, de mucha confianza, y tratar de orar juntos para ser librado de esto, para que vos seas librado, y también tus hijos, tu familia, tus nietos, sean guardados y se corte esta maldición, porque termina siendo una maldición en la que el enemigo también, Satanás, sus demonios hacen parte, logran crear estas brechas en las emociones, en el corazón, en la mente, e infiltrarse en nuestra vida para que nunca alcancemos a aquello que fuimos destinados a alcanzar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Si te interesó este tema, si querés que continuemos hablando, te invito a que puedas dejar ahí en los comentarios del video un dedito para arriba, tu comentario sobre lo que te pareció este contenido, el programa, y también darle me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a tener mayor alcance en la plataforma, y aparte es todo completamente gratis, ¿sí? Lo que podés hacer si querés colaborar de alguna manera es transferirnos al alias Despierten Valientes, hacer una transferencia, una ofrenda de amor voluntaria, claro, para sembrar en este proyecto. También agradecemos a quien está detrás de los diseños visuales para las imágenes y demás, a Ailén Papetti, diseñadora gráfica. Muchísimas gracias por tu aporte a este programa. Queremos bendecirte, acompañarte. Este programa tiene el objetivo de impulsarte a que tomes tu cruz, a que sigas a Jesús, seas un discípulo de Jesús y pelees la batalla de la fe. Como bien dijo el pastor, el abuso sexual, si no se sana, si no hay un trabajo espiritual de parte del Espíritu Santo en nuestros corazones, trae maldición. Y no es una maldición que termina en vos, sino que se hereda a las próximas generaciones. Si querés ver a tus hijos, a tus nietos libres, sanos, sin que ellos pasen por lo mismo, hay que orar y cortar en el nombre de Jesús con esas maldiciones. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias, papá, por tu compañía. No hay de qué. No me acuerdo si leíste este versículo de Mateo 18:6, que es muy lindo. Sí. A ver. Perdón, Mateo 18:10. 18:10. Sí, recién lo leímos, pero bien, si bien. Leerlo y me resulta muy interesante el hecho de que el Señor Jesucristo diga que los ángeles que guardan a los niños ven el rostro de Dios continuamente. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que hay ángeles dedicados a la infancia, dedicados a la niñez, ángeles puros, ángeles santos, ángeles de Dios, que ven, dice, el rostro de Dios, y que están para cuidar y también para notificar a Dios Padre si algo se comete contra ese niño. Amén, así es. Que bueno. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Chao, chao.